De urgencias en oncología, urgencias como tal quirúrgicas, ya vieron todas las demás, las metabólicas, las de radioterapia. Realmente quiero empezar comentándoles que las urgencias por parte de cirugía oncológica son muy pocas. Urgencia, la única que existe es la vía aérea, ¿no? Una traqueostomía de urgencia por algún tumor de laringe, de tiroides que esté prácticamente ahorcando al paciente, es una urgencia real, una urgencia que se tiene que resolver en el momento. Todas las demás son urgencias más sentidas, son urgencias que nos dan tiempo de quizás planear, de quizás valorar mejor la situación, pero que quede claro que una urgencia como tal, los cirujanos oncólogos prácticamente casi no las tenemos, ¿no? Antes de hablar como tal de urgencias, necesitamos hablar de los principios de la cirugía oncológica. Se destaca que no es aplicable para todos los casos son individualizados, pero como tal, siguiendo una pauta en la gran mayoría de todos los pacientes, tenemos que seguir esto. Toda resección de tumor primario debe de tener un margen tridimensional, evidentemente, y se debe de agregar a la resección, aparte del margen, los ganglios regionales que obedecen a esa zona anatómica en donde se encuentra el tumor. La disección ganglionar debe de ser en sentido centrípeto al tumor. ¿Qué significa esto? Que va desde primero la disección ganglionar dirigiéndose hacia el tumor, no al revés, ya que al revés confinamos mayor diseminación, contaminación de nuestro campo quirúrgico, y también hay mayor vía de diseminación metastásica. Entonces siempre debe de ser de la periferia hacia el centro. Y los pacientes que ya se decidieron operar, durante la exploración quirúrgica se debe de tener primeramente el control vascular del órgano al cual se va a tratar. Si no tenemos el control vascular, se nos puede volver un caos la cirugía, sobre todo con tumores complejos en los cuales un sangrado puede ocasionar problemas en ese momento, incluso mortales en el momento de la cirugía. Se deberá de proteger los bordes quirúrgicos de la herida, ya sea con compresas, con steri-drapes, con aparatos que utilizamos como el Alex para no contaminar la herida quirúrgica, y que en algún momento, cuando exista alguna recaída, si es que existe, no sea sobre el tratamiento que nosotros hicimos, evidentemente, ¿no? Y evitar manipular en exceso o romper el tumor para no dejar implantes de células tumorales. Hay muchos ejemplos: estómago, riñón, ovario, que si no se tiene cuidado, el tumor explota, porque es una pelota, un ejemplo, un ovario, y se disemina en la cavidad. Pues, ocasionamos nosotros mismos una elevación en el estadio del TNM, y el paciente pues va a tener que recibir una terapia adyuvante que quizás hubiera tenido oportunidad de evitarse, ¿no? Durante la evaluación preoperatoria también tenemos que valorar si el tumor es resecable o no. Obviamente, si ya lo llevamos a cirugía, es porque ya lo analizamos el tumor y creímos mediante la clínica y estudios de imagen que el tumor es resecable. Pero durante la cirugía tenemos que tener como tal la decisión quirúrgica si el tumor va a salir o no va a salir. Si no va a salir, se debe de tomar la medida que mejor le convenga al paciente para continuar con su estilo de vida y que pueda optar por alguna otra alternativa oncológica. Posteriormente a la resección del tumor, se deberá de lavar el campo operatorio para alisar o limpiar como tal las células residuales que puedan quedar por ahí. En general, estos son los tipos de cirugía oncológica que existen. Puede haber mucho más, sí, puede haber mucho más, pero en términos generales, la curativa, que significa tomar un tumor muy temprano, resecarlo por completo con márgenes libres y hacer una linfadenectomía adecuada, quizás pueda ser un procedimiento curativo en los pacientes. Un ejemplo: cáncer de tiroides, por ejemplo, un cáncer de ovario de etapa muy temprana, podemos ser curativos desde un inicio. Cáncer cervicouterino, y prácticamente todos los tumores en etapas iniciales son quirúrgicos, y con la cirugía puede tener una curación, pero pues lamentablemente pues son los que menos nos llegan, no siempre nos llegan pacientes avanzados. Recidivas, bueno, la cirugía de recidiva se decide en cuanto se evalúa el paciente que tenemos una recidiva tumoral, y si la recidiva es resecable y podemos garantizar que no dejemos tumor, se procede al procedimiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque tenemos posibilidad de radicalidad. Si la recidiva no es resecable, el paciente queda fuera de tratamiento quirúrgico oncológico.
En la cirugía citorreductora esto es muy, pues parte hacia muchos caminos, ¿no? ¿Por qué? Porque la cirugía citorreductora, como tal, el término es disminuir el volumen tumoral. Existen muchas patologías en las cuales primero se da una terapia neoadyuvante, que significa previo a la cirugía, para poder evitar la diseminación a distancia, la enfermedad micrometastásica y hacer que el tumor disminuya de tamaño. Entonces la cirugía citorreductora se aplicaría después de la neoadyuvancia, pero también existe cirugía citorreductora en los contextos, por ejemplo en el cáncer de riñón, que son cánceres oligometastásicos y que tenemos que seleccionar bien al paciente que tiene pues está encasillado en este paciente citorreductor. ¿Por qué? Porque la cirugía citorreductora le va a ayudar al paciente a que el tratamiento en forma, que es la quimioterapia, tenga una mejor función y aumente la sobrevida global y la sobrevida libre de enfermedad por medio de la cirugía citorreductora. Otro ejemplo de cirugía citorreductora, cáncer de testículo, ¿no? Cuando tenemos pacientes metastásicos a pulmón, a mediastino, a cerebro, a donde quiera, que es donde se va el testículo, la cirugía citorreductora se da en el momento en el cual está el paciente en tratamiento con quimioterapia, ya sea después del primero, del segundo, del tercer ciclo, cuando esté en mejores condiciones. Se debe de optar por la orquiectomía, una, porque le va a ayudar evidentemente a que el tumor desaparezca el sitio primario, y otra porque el tratamiento como tal de quimioterapia, al ser un sitio santuario del testículo, pues no va a tener el efecto como tal benéfico que tiene pues en todo el resto del organismo donde está metastásico, pues en el testículo no lo va a tener, ¿no? Y cirugía paliativa, que prácticamente es a lo que nos vamos a dedicar en esta plática, que es evitar o controlar las complicaciones del paciente oncológico y mejorarle la calidad de vida mediante alguna cirugía que no vaya como tal a quitar el tumor, pero sí va enfocada a mejorarle la calidad de vida. Ejemplo que le acabo de dar de la vía aérea, un tumor que se está ahogando, no vas a poder quitar el tumor, pero quizás realizándole una traqueostomía, el paciente pues puede ir a casa, ¿no? También tenemos que tener estos criterios que son distintos. Uno es irresecabilidad y otro es inoperabilidad. Irresecabilidad como tal lo manejamos a un paciente que no se puede quitar el tumor sin que le hagamos más daño al paciente. Ejemplos, un tumor gástrico que esté tomando el tronco celíaco, pues evidentemente si lo resecamos y lesionamos el tronco celíaco, esa lesión es incompatible con la vida. Si tenemos un tumor de cabeza de páncreas, el cual está envolviendo los vasos mesentéricos, no podemos quitar el tumor sin lastimar los vasos mesentéricos, y obviamente también es una cirugía que al realizarla pues sería incompatible con la vida de la secuela posterior, ¿no? Entonces esos son los criterios de irresecabilidad, y hay clasificaciones para cada tipo cuando te dicen debes de operarlo o no operarlo. Básicamente se basa en qué tanto está tomando la arteria principal y esa arteria qué otros órganos puede afectar si se llega a ligar, ¿no? Y la frase de inoperabilidad son quizás tumores que sí se pueden operar, que no están involucrando vasos ni estructuras vitales importantes, pero el paciente por sus comorbilidades de base no es posible llevarlo a cirugía. Ejemplo, pacientes con insuficiencia hepática, Child C, aunque tengan un tumor muy operable, por la misma clasificación no quedan fuera del tratamiento quirúrgico oncológico. Pacientes, yo creo que ya hablaron del ECOG ahorita, con ECOG de 3 o ECOG de 4, pues evidentemente no vamos a ofrecerle un tratamiento quirúrgico, ya que no le va a servir absolutamente de nada, sino al contrario, va a disminuir su estado funcional y pues el desenlace va a ser aún más rápido, ¿no? Y para finalizar, los términos básicos, está el R0, R1 y R2. R0 significa que se ha quitado completamente el tumor, tanto macro como microscópico. Cuando decimos que hicimos una cirugía R1 es que quitamos todo lo macroscópico, pero existe enfermedad residual microscópica, y la cirugía R2 es cuando retiramos tumor y queda enfermedad macroscópica. Todas son muy comunes. Obviamente la finalidad de la cirugía oncológica es dejar R0 a todos o mínimo R1, pero pues existen tumores que por más que lo intentamos no se pueden retirar, pero tienen que operarse, ¿no? Márgenes, va dependiendo de cada tipo de tumor. Aquí tenemos un ejemplo de un cáncer de piel, un cáncer de epidermoide, con el cual el margen es de 5 milímetros, ¿no? Pero existen otros tumores como el vaso celular, que es de 3 milímetros, como el melanoma, que es de 1 centímetro o 2 centímetros, dependiendo de la parte de la piel, y así como todos tienen su margen específico, ¿no? Y eso pues impacta directamente para saber si va a requerir o no alguna terapia
adyuvante o bien una reintervención. Ahora, emergencia en cirugía oncológica se define como una afección potencialmente mortal. La urgencia como tal no es el cáncer, la urgencia es lo que está afectando en ese momento al paciente que le está poniendo en peligro la vida. Evidentemente un paciente, los más frecuentes son los que operamos, quizás una resección de colon, que hicimos una anastomosis y que a los 2-3 días empieza con una fístula, fuga de la anastomosis, pues evidentemente este paciente está en sepsis abdominal, y esa es la urgencia, y es la urgencia que se tiene que resolver, porque quizás el cáncer de colon no lo va a matar en 3, 4, 5, 6 meses, 5 años, pero la sepsis se te puede matar en horas, ¿no? Así que esas son las urgencias, un ejemplo para que podamos identificarlo. En cuestión de las urgencias como tal, las gastrointestinales pues son un poco de las más frecuentes que existen, son los pacientes que tienen un poquito de más predisposición, ¿no? El 35% son relacionados en el cáncer con la quimioterapia, de las urgencias que existen, perforación por algunos agentes que están bien documentados, que pueden perforar el intestino, complicaciones de la cirugía de cáncer, pues la que les acabo de comentar, que tú hiciste una cirugía de tiroides, de cáncer, de lo que tú quieres, el paciente está sangrando, pues evidentemente eso es una urgencia, ¿no? Entonces la más frecuente es una complicación posterior a la cirugía, razones no relacionadas y la mortalidad hospitalaria es del 36% por una urgencia como tal. Estos son los ejemplos más claros de los del intestino: oclusión intestinal, perforación, hemorragia, enteritis por radiación, que ya lo tocaron, y fístulas enterocutáneas, ¿no? Dentro de la oclusión intestinal, el intestino delgado, el colon o la oclusión gástrica son los sitios más frecuentemente implicados, ¿no? ¿Y cómo vamos a obtener los diagnósticos? Pues mediante estudios como son radiografía simple de abdomen, una endoscopia donde podemos ver el vaso sangrante definitivamente, y bueno, también mencionar que el paciente oncológico, para detectar una urgencia como tal, tiene características especiales. ¿Qué son las características especiales? No tienen la clínica de un paciente que no tiene cáncer. Sobre todo los pacientes que ya han sido tratados con quimioterapia, se fue por aquí el doctor Marco, pero no me va a dejar mentir, son pacientes que difícilmente hacen leucocitosis, que difícilmente hacen fiebre, ¿no? Y que ya cuando presentan estos síntomas es de que ya la urgencia abdominal es severa, es un cuadro severo. Por eso este comentario de que tienen características especiales, y siempre hay que sospechar o sobrediagnosticar a veces a estos pacientes para poder ofrecerles un tratamiento quirúrgico inmediato y curativo, ¿no? Salvarles la vida como tal. La oclusión intestinal, el 60% es una enfermedad neoplásica primaria o metastásica. Dentro de las primarias, el más frecuente pues, es la oclusión del colon o oclusión por cáncer de colon empatado con el cáncer de ovario. De hecho, los pacientes, cada tipo de tumor tiene un desenlace, una muerte, ¿no? El cáncer de colon, el cáncer de ovario, el diagnóstico por el cual se complicaron y llegó al fallecimiento del paciente es por oclusión intestinal, que a veces es segmentaria y a veces no hay nada que hacer cuando tienen carcinomatosis o implantes multisegmentarios como tal. Y estómago en un 20%. Las etiologías, bueno, pueden ser mecánicas, que son propiamente las quirúrgicas, y funcionales, que también puede ser por aumento por disminución de la motilidad, aumento de secreciones, medicamentos, ablaciones, que ya les hicieron una ablación del plexo celíaco por dolor, que es muy frecuente en los algólogos, que hacen una ablación del plexo celíaco, pero el paciente pues queda con parálisis en el intestino y como tal es una urgencia. Y las mecánicas, que son las que nos ocupaban nosotros, que pueden ser por compresión extrínseca, por compresión intrínseca, relacionadas directamente con los tumores, ¿no? Existe también durante este tipo de trastornos desequilibrios hidroelectrolíticos, desequilibrios ácido-base, disminución del volumen sanguíneo circulatorio, si está en sepsis, pues plaquetosis, anemia, translocación bacteriana, estado de choque y muerte, ¿no? Es la famosa triada de la muerte, en la cual empieza a caer el paciente en sepsis. Ahora, en la localización, 7% estómago duodeno, o sea, tubo digestivo alto, 59% tubo medio, que es el intestino delgado, 29% recto y colon, y involucrados tanto recto, colon o estómago, un 5% de los pacientes tenemos con un problema urgente gastrointestinal. El diagnóstico es clínico en un 90%, no es muy difícil diagnosticar a un paciente ocluido, básicamente vomita y no evacúa, ¿no? Se distiende. Entonces es un paciente ocluido. El uso de radiografías simples de abdomen, tomografía de abdomen con una alta sensibilidad y especificidad. Siempre hay que operar con una tomografía de abdomen.
aunque ya sepas que lo vas a operar desde la placa de abdomen, pero la tomografía te va a indicar la zona de transición donde está el problema y ahí podemos ir dirigidamente a resolverlo. No es lo mismo entrar a una habitación donde no sabes dónde están las cosas a entrar directamente donde ya sabes qué es lo que vas a recoger, ¿no? Y pues la endoscopía también para determinar un tratamiento paliativo, sobre todo cuando las oclusiones no son completas. Entramos ahí en un diagnóstico que muchos cirujanos decimos que no existe, que es la pseudo-oclusión intestinal, y pues sí, ¿por qué? ¿O está ocluido o no está ocluido? Pero los pacientes que sí están evacuando, que no vomitan, pero están distendiendo y tienen dolor postprandial, entonces son pacientes que les pueden hacer una endoscopía y podemos determinar un tratamiento paliativo incluso con prótesis a estos pacientes. Ahora, hablando en tubo digestivo como tal, en esófago, normalmente los tumores de esófago tienden a tener una oclusión, ¿no? El crecimiento es intrínseco y es típicamente el paciente que no puede comer. Todo lo que come lo vomita inmediatamente. Va dependiendo del grado de oclusión del tubo digestivo para saber qué podemos hacer. Si por medio de la endoscopía es franqueable el tumor, podemos pasar una sonda de alimentación y tratar de darle radioterapia, aunque no es criterio, ya que normalmente al darle radioterapia estos tumores tienden a cerrarse y ahora sí, lo que no era una oclusión total se va a convertir en una oclusión total. Entonces, por lo tanto, cuando hay una oclusión hay que manejar una sonda de alimentación por debajo de la oclusión, normalmente es yayunostomía, en casos que sí creemos que van a ser quirúrgicos a futuro. ¿Por qué esto? Porque para la reconstrucción del esófago ocupamos el estómago. Entonces, si no tocamos el estómago, tenemos la posibilidad de que este paciente, si le va bien con los tratamientos, podamos reconstruirle. Ahora, si vemos que definitivamente está metastásico y que no va a haber una cirugía posterior, se le coloca una sonda de gastrostomía para que se pueda alimentar y pueda recibir el tratamiento. Si no está derivada la vía de alimentación, no va a recibir ningún tratamiento, ni quimio, ni mucho menos radioterapia, ¿no? También se puede obstruir por causas benignas, acalasia, etcétera, etcétera, secundaria a radiación, como les acabo de comentar, o secundario a evento quirúrgico, que hicieron una anastomosis y que esta C, este no son. Manejo como tal, si pasa o si la oclusión es un 40% o 50%, podemos colocar un stent por medio de endoscopía para que abra y el paciente pueda alimentarse. Cuando está por arriba del 60% difícilmente va a pasar un stent. Se puede hacer dilataciones, pero el comportamiento del tumor es que entre más lo dilates, más va a crecer en sentido longitudinal y más difícil va a ser el tratamiento, obviamente. Debemos de iniciar con el manejo conservador, obviamente lo vamos a dejar en ayuno, si se puede se coloca su sonda nasogástrica, fluidoterapia y restablecimiento hidroelectrolítico y pues inmediatamente valorar una vía de alimentación alterna, ¿no? Que ya les hablé de la yeyunostomía de alimentación o la nutrición parenteral periférica, ¿no? Oclusión gástrica y de duodeno, pues es bajo, pero sí existe, sobre todo los tumores que se encuentran en la salida gástrica. ¿Cuál es la salida gástrica? El píloro. Es bien frecuente que los tumores, aquí está, un tumor en el píloro, el cual está tapando como tal, son estómagos retencionistas, y lo que hay que hacer en este caso es realizarles una cirugía, una derivación con una anastomosis con el intestino delgado, o bien una yeyunostomía de alimentación. Cuando existe como tal un tumor en el estómago, vamos a ver, dependiendo de la localización y si es quirúrgico o no, el tipo de gastrectomía que le vamos a realizar. Desde una subtotal, como aquí está el margen y aquí está el resultado con un ascenso del yeyuno y una reconstrucción en Y de Roux, que esta es la que se llama Y, porque es una Y, hasta gastrectomías proximales, que solamente es quitar el fondo y subir el estómago hacia el esófago, la distal, que es prácticamente una gastrectomía distal o antrectomía, y la gastrectomía total, que esta la reconstrucción sería esófago y ayuno directamente, ¿no? Hay que evaluar directamente quién sí es candidato y quién no es candidato a realizarle una gastrectomía. No todos son candidatos, hay veces que los tumores son irresecables con los criterios que les mencioné previamente, que no podemos quitarlos sin lesionar el tronco celíaco, el páncreas o el ligamento hepatoduodenal, y estos pacientes solamente se va a subir un asa a la zona sana del estómago para que se alimente, o colocarles acá abajo una sonda de alimentación en el yeyuno. Intestino delgado, bueno, en el intestino delgado es donde se sientan la mayor parte de las metástasis y la carcinomatosis peritoneal, que son complicaciones agudas, pacientes distendidos, que tienen crónicamente ya el diagnóstico de que tiene su carcinomatosis, ascitis, zonas de pseudoclusión o de oclusión segmentaria,
y pues son pacientes que se debe de valorar, uno, siempre el manejo conservador. Cuando ya sabemos que hay implantes en el intestino delgado, primero tenemos que poner su sonda para sacar el aire, dejarlo en ayuno, reponer líquidos, soluciones, dar incluso medicamentos como dexametasona para disminuir el edema de pared, dar antibióticos para evitar la translocación bacteriana, y muchas veces con este manejo conservador el paciente milagrosamente se desocluye. Se puede ir a casa ya con papillas, con dieta no pesada para que pueda comer, pero a veces fracasa el manejo médico. Al fracasar el manejo médico estamos obligados a intervenir al paciente, ¿no? por el riesgo de, obviamente, sepsis, translocación bacteriana, muerte, y normalmente son pacientes que acaban en yeyunostomía o incluso en ileostomía. ¿De qué va a depender? De dónde esté la oclusión y dónde podemos garantizar que ya no tenemos tumor ocluyéndolo. El diagnóstico lo obtenemos desde unas placas simples, el famoso signo de las cotas invertidas, para los que les gusta la semiología. Son signos francos de oclusión intestinal, así como ausencia de gas distal, ¿no? La tomografía, pues es lo ideal. Estos son criterios de los radiólogos, que si tienen de 8 a 10 centímetros riesgo de ruptura, inminencia de ruptura dependiendo de la parte de 12 a 14, etcétera, etcétera, pero definitivamente pues eso ya al quirúrgico pues no nos importa mucho. Si sabemos que ya está ocluido, pues la resolución, si no resuelve con manejo médico, pues hay que operarlo independientemente de cuánto mida. Hablamos que la tomografía es vital para poder realizar la resolución quirúrgica, porque tenemos o encontramos la zona de transición, en este caso aquí está, ¿no? Ya vimos lo de la zona gástrica, la reposición hidroelectrolítica, analgesia, antibiótico terapia, y dice la literatura que se resuelve hasta un 80%, eso es una mentira, ¿no? Es hasta un 40%, un 30%, prácticamente un paciente oncológico no resuelve prácticamente con el manejo conservador, a menos de que tengamos mucha suerte o que lo agarremos en etapas iniciales, pero son pacientes que normalmente ya tienen 1 o 2 semanas o 3 en su casa distendidos, que ya fueron con múltiples médicos, los cuales pues dieron manejo conservador, pero pues obviamente ha fracasado, ¿no? Bueno, aquí hablamos que lo quirúrgico son los casos refractarios a la terapéutica, progresan los síntomas en un 55-90% y puede recurrir la obstrucción. Si mejora, obviamente lo damos de alta porque el manejo médico funcionó, en un 33% regresan a los 3-4 días o la semana de que siguen ocluidos. Ya hablamos que tratamientos de derivación intestinal, estoma, resección intestinal, cuando esté involucrado mucho segmento del intestino, colon, podemos hacer hemicolectomía, resecciones en bloque, o a veces, cuando tienen mucha suerte, solamente son adherencias. Las adherencias son muy frecuentes después de una cirugía abdominal, de una laparotomía, y son prácticamente bridas que están apretando el intestino y que al alisarla pues se va a resolver la oclusión, pero este es el mejor escenario de todos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, aquí hay múltiples escenarios y la resolución quirúrgica miscelánea, que significa pues es muy variada, va dependiendo de cada caso. Si hay una oclusión intestinal tumoral única, ejemplo, recto, sigmoides, alguna parte del intestino, se puede optar por una resección inicial quirúrgica con la linfadenectomía completa y valorar si se puede o no anastomosar al paciente de primera intención o dejar un estoma. Si el paciente tiene carcinomatosis, pues definitivamente vas a ir a resolver la carcinomatosis después de que fracase el manejo conservador con un estoma. Si la edad es mayor de 65 años, tenemos que tener una condición especial de nutrirlo previamente a la cirugía, porque si está desnutrido el paciente, como ese es el siguiente ítem, el bajo nivel de albúmina, es un nivel que nos predice, aunque no sea quirúrgico el paciente, si la albúmina es baja, predice mortalidad durante el internamiento, aunque no sea tocado quirúrgicamente. Ahora imagínense tocándolo quirúrgicamente, pues un paciente que prácticamente está condenado, ¿no? Gran extensión tumoral, tenemos que valorar eso, porque cuando hay gran extensión tumoral, un ejemplo, un cáncer de riñón que está ocasionando una oclusión del colon izquierdo, pues está ocasionando una oclusión del colon izquierdo, también está pegado al vaso, a la glándula suprarrenal, y muchas veces son pacientes que para poderles solucionar el problema hay que hacer esplenectomía, nefrectomía, rodete vesical, hemicolectomía izquierda, y eso se le llama resección multiorgánica. Sí existe la resección multiorgánica, sí está indicada, pero solamente se debe ofrecer a los pacientes que sabemos que están para aguantar el impacto quirúrgico, el trauma como tal quirúrgico, y tiene posibilidades mediante toda la evaluación de que le vaya bien.
¿no? Pacientes con ascitis, pues difícilmente les vamos a hacer algo más, porque la ascitis como tal es diseminación de implantes tracelómicos. Radioterapia previa, tenemos que tener mucho cuidado. Pacientes que ya fueron radiados, es un tejido que ya no es un tejido normal, es un tejido que está duro, que la vascularidad ha disminuido en demasía. Son tejidos que lo nombramos nosotros acartonados y que obviamente al realizar alguna resección, pues es de muy alto riesgo una reconexión, una anastomosis como tal, ¿no? Sí existen, pero tenemos que operarlos mediante un periodo que se llama de protracción, el cual podemos atenderlo entre más pronto sea. Bueno, cada tumor tiene un periodo de protracción, ¿no? Entonces, dependiendo de las semanas que son después inmediatas del tratamiento, se deben de operar. Ya pasando ese tiempo, pues la verdad es que las complicaciones quirúrgicas por el tejido propiamente dicho, pues son muchas, ¿no? Déficit nutricional, enfermedad difusa palpable, paciente metastásico, que no vamos a ayudarle más que resolverle la urgencia, estadios avanzados, ECOG, como ya le hemos hablado, pues son pacientes que tenemos que considerar para poderle resolver su problema. Tratamientos endoscópicos, ya hablamos de stents, cuando hay sangre, aquí este es un stent, un ejemplo, es un mallado, un esófago, para poder alimentarse el paciente. Tenemos que inhibir la secreción gastrointestinal con omeprazol, con inhibidores de la somatostatina, octreotide, etcétera, etcétera, para que disminuya el volumen y que pueda haber más reposo intestinal, control del vómito, control del dolor, inhibir la inflamación, prevenir infecciones y obviamente el vaciamiento intraluminal con sondas. Podemos utilizar AINES, esteroides, etcétera, etcétera, para todo esto, ¿no? Y pues obviamente esta es la fisiopatología de la translocación bacteriana, en la cual si no actuamos a tiempo, la misma microbiota normal, pasando al torrente sanguíneo, pues nos va a ocasionar sepsis, ¿no? Perforación, pues evidentemente cuando el paciente está perforado es una urgencia quirúrgica inmediata o lo más pronto posible, la cual se tiene que resolver con un aseo quirúrgico de cavidad. La mortalidad, aquí la tenemos, del 17 al 48%, es un 20% de las urgencias, y pues evidentemente si está perforada una tripa, pues hay peritonitis y tenemos que hacer el lavado, resecar el segmento perforado, anastomosar o sacar un estoma dependiendo de las condiciones propias del paciente, ¿no? Es una de las, pues, es la más frecuente, más que el ocluido, la más frecuente o la más urgente como tal, porque el ocluido te da tiempo, el perforado no. Ruptura tumoral espontánea, también existen estallamientos tumorales, estallamientos de riñón, estallamientos de múltiples órganos, los cuales tenemos que operarlo porque el estallamiento ocasiona sangrado, ¿no? Si estalla el riñón, pues va a ocasionar la parte de sangrado, escape de orina al recto peritoneo y pues obviamente se transforma en una urgencia quirúrgica, que sí existen los estallamientos, ¿no? Clínica, dolor abdominal, irritación peritoneal, distensión, fiebre y alteraciones hemodinámicas, ¿no? Aquí está el signo típico de una perforación intestinal, el aire libre subdiafragmático, o en la tomografía que encontremos aire donde no tenemos que encontrar aire, ¿no? Burbujas de gas, por ejemplo, también son ejemplos. Y el tratamiento pues va dependiendo del segmento donde esté, si es resección anastomosis o solamente derivaciones. Si se asocia a neutropenia o trombopenia a este cuadro, pues la mortalidad es un 50%, altísima. Sangrado también es una urgencia quirúrgica, pero es más manejada por los endoscopistas en la actualidad, por medio de aplicación de argonplasma, de simple cauterización, ligadura, etcétera, etcétera, se pueden controlar los sangrados. Existen algunos otros sangrados que ya, por ejemplo en el CACU, el sangrado del cervix, ya está bien definido desde hace muchos años, que la radioterapia hemostática funciona y funciona bien, entonces ya son campos en los cuales el cirujano ya no tiene mucho que meter, porque ya hay otras alternativas menos invasivas y con mejores resultados, ¿no? El sangrado pues puede ser de cualquier parte y evidentemente pues hay que evaluar si se puede o no se puede controlar, ¿no? Mediante endoscópico, mediante radioterapia, etcétera, etcétera. Y tenemos que obviamente eliminar los factores que pueden ocasionar el sangrado y que no sea el propio tumor, como obviamente el uso de aspirina, los AINES, heparina, los anticoagulantes que hacen o propician que el sangrado se presente antes que el tumor propiamente dicho, ¿no? Y ya lo vimos en la endoscopía, se localiza el sangrado en un 96%, ya sea por panendoscopía, por colonoscopía y a veces por enteroscopía, aunque cuando es por enteroscopía, pues obviamente se va a tener que involucrarse alguna intervención quirúrgica, ¿no? Las indicaciones, bueno,
tenemos que mejorar la inestabilidad hemodinámica del paciente. Si el paciente ha sangrado y ha requerido más de 4 paquetes globulares en 24 horas, pues es un criterio para tenerlo que operar y que no vaya a terapias endoscópicas, o la necesidad de 8 paquetes en su internamiento, pues sabemos que es un tumor que está sangrando prácticamente y tenemos que resolverlo quirúrgicamente. A veces no podemos quitar el tumor y el tumor está sangrando, entonces lo que tenemos que hacer es valorar. Aparte de lo endoscópico, existen embolizaciones por medio de intervencionismo, los cuales podemos disminuir el sangrado, y si fracasa eso, pues tenemos que ir directamente a ligar quirúrgicamente el sitio directo de la irrigación. Ejemplo, un CACU, le dieron radioterapia hemostática, sigue sangrando, va y lo embolizan, sigue sangrando, pues tenemos que ir directamente a ligar la hipogástrica, no hay de otra, si no el paciente pues se nos va a vaciar. Un paciente que también tenga un sangrado duodenal, que entre el endoscopista, le pone clip, sigue sangrando, vuelve a entrar, pone argón plasma, sigue sangrando, pues lo tenemos que laparotomizar, abrir el duodeno, identificar con el dedo dónde está la gastroduodenal y así, esas ciegas, dar un punto y ligar ese vaso para que deje de sangrar el paciente, si no, pues no va a dejar de sangrar. Y ya para terminar, fístulas enterocutáneas, este es todo un tema muy complejo, no es una urgencia como tal, pero es una complicación que obviamente los pacientes es una urgencia sentida, porque son pacientes que tienen un abdomen catastrófico, su estómago, y están fugando intestinal por todos lados, ¿no? Es una complicación terrible de los pacientes, los cuales se van a ir deteriorando poco a poco si no hay resolución. Y en caso de que sea un paciente, como lo estamos tratando nosotros, oncológico, pues todavía tiene peor factor pronóstico, ¿no? Para las fístulas, pues obviamente son por radiación en un 10%, postquirúrgicas en un 70% y por actividad tumoral en un 10%. Y a veces los pacientes tienen radiación, cirugía y actividad tumoral. O sea, tienen todos los factores de riesgo para presentar una fístula enterocutánea. ¿Cuáles son los objetivos? Controlar la infección, controlar la sepsis, controlar el desequilibrio hidroelectrolítico. Y es también catalogada las fases de Sheldon y Chapman para el tratamiento de las fístulas enterocutáneas. Primera fase, las primeras 24 horas, corregir el déficit hidroelectrolítico, drenar las colecciones que tenga el paciente. Si tiene una colección, drénala inmediatamente. Si es necesario que sea quirúrgica, y protegerle la piel. Esa es la primera. Segunda fase, que va a las 48 horas después de las primeras 24, continuar la reposición hidroelectrolítica, valorar bien cuánto está gastando el paciente, dependiendo de dónde esté la fístula va a ser el gasto y va a ser el control. No es lo mismo lo que gasta el estómago que lo que gasta el intestino delgado, que lo que gasta el colon. No es la misma la carga bacteriana del esófago que la del estómago, que la del colon, como por citarles un ejemplo. Y tenemos que iniciar nutrición parenteral y evidentemente dejar en ayuno al paciente, ¿no? Esto se hace en las siguientes horas. Ya la tercera etapa es donde tú ya empiezas a estudiar la fístula. Tienes protegido con antibiótico, tienes protegido con la nutrición, la parte nutricional de proteínas obviamente, y ya empiezas a estudiar al paciente con estudios de imagen, con fistulografías, dónde está el problema y a dónde te vas a ir a dirigir. Voy a regresar por ahí la imagen. Bueno. Aquí es evidente que tiene una fístula enteroatmosférica, pero a veces está cerrado, solamente tiene orificios y por los orificios está saliendo el contenido intestinal. Mediante los estudios de imagen tenemos que ir a visualizar dónde está el problema y a qué altura. ¿Para qué? Para únicamente ir dirigidos a esa zona. ¿Por qué? Porque todo este abdomen se maneja el término abdomen hostil, anteriormente abdomen catastrófico, y es prácticamente si los intestinos estuvieran llenos de mucho chicle, pero sumamente pegado. Y hay que ir a despegarlo, y cada centímetro que estamos despegando el intestino, corremos el riesgo de hacerle más hoyos al intestino. Entonces, hay que ir directamente hacia donde está la fístula, ya después de que estemos en la tercera fase, que es la fase de planeación como tal. Y la última fase, pues es la corrección quirúrgica como tal, en la cual vamos a ir nosotros por la fístula. A veces la cuarta fase no es necesaria, porque existen los cierres espontáneos de fístula, por medio de terapia de presión negativa, por medio de únicamente nutrición parenteral a base de glutamina y arginina, y los pacientes pueden ir cerrando poco a poco por la nutrición. Obviamente la cicatrización depende de las proteínas,
y si existe un buen estado proteico, pues puede hacer que ese hoyo milagrosamente se cierre, ¿no? Que es el mejor de todos los casos. Nadie quiere operar una fístula enterocutal. Bueno, el tratamiento dice que la resolución espontánea es un 60%, lo dice la literatura, pero no es cierto, es menos, ¿no? Y bueno, pueden pasar hasta 8 semanas para considerarse agudo, y existen pacientes fistulizados que duran hasta 1 año, 3 meses, 2 años, 8 meses, hospitalizados, sin comer, con nutrición parenteral. Son muy resistentes, pero al final de cuentas pues están graves, no pueden abandonar el hospital. Pues sí existen esos pacientes, ¿no? Existen también personas que les gusta tratar a esos pacientes, ¿no? Pero enteritis por radiación, pues ya la vieron, no la vamos a tocar. Y bueno, finalizando, la verdadera urgencia quirúrgica, la traqueostomía. Todas las demás pueden esperar. Si está obstruida la vía urinaria por algún tumor dentro del hueco pélvico, sea CU, cáncer de vejiga, cáncer de próstata, cáncer de colon, etcétera, etcétera, pues la cistostomía es la solución. Y si está involucrada la vejiga, no la podemos tocar, pues arriba nos vamos a colocar unas nefrostomías al paciente. Y si es el riñón el problema, pues se tiene que dializar, ¿no? Es un poquito lógico, ¿no? Amputaciones, cuando el tumor está sangrando, un sarcoma de partes blandas y que no deja de sangrar y está infectado y está poniendo al paciente en riesgo, pues hay que amputar la extremidad, aunque no tenga beneficio oncológico, pero tiene un beneficio paliativo, el cual lo podemos realizar. O resecciones multiorgánicas por sangrado, también los podemos realizar. ¿Por qué? Porque si está sangrando y la única manera es realizar una resección multiorgánica, pues hay que hacerlo, ¿no? Gastrointestinales, todo lo que tocamos, oclusiones y perforaciones, y saber que las urgencias más frecuentes son las postquirúrgicas, ¿no? Pacientes que se complican después de una cirugía oncológica por n número de cosas. Sería todo. Si tienen alguna duda, pues con todo gusto.